Bienvenidos a un nuevo programa de personajes de la Venezuela virtual. Estoy con una amiga que se encuentra en Bogotá, Colombia. Es una amiga de toda la vida. Yo estudié con su hermano y luego trabajamos juntos y bueno, nos hemos seguido la pista en forma intermitente, como quien dice, durante los años. Y bueno, aquí estoy de nuevo con Rosalba Tangredi. ¿Cómo estás, Rosalba? Hola Jorge, muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por este espacio que me das en tu programa para conversar contigo. Y bueno, saludos a tu audiencia. Mira, Rosalba, ¿cuánto tiempo tienes ya ahí en Bogotá? 6 años y medio ya. El tiempo vuela, ¿vale? Yo me vine por 2 o 3 años pensando bueno, que Venezuela iba a mejorar un poco en ese periodo de tiempo. En el 2015 yo dije, no, por ahí el 2017, 2018, ya estoy de vuelta. De hecho, dejamos la casa igualita. Nos trajimos unos libros, la ropa, algunas cositas personales, pero ni muebles ni nada. Dejamos la casa ya esperándonos. Y aquí estamos, 6 años y medio y Venezuela se ha ido poniendo peor, entonces, bueno, nada, aquí seguimos. Ya, un poquito la historia esta de casas muertas, pero con mantenimiento, pues lo que está sucediendo en Caracas, en muchos lugares, casas cerradas que, bueno, organizando las personas como bien pueden, que las limpien, que les corten la grama, que tú sabes, que le hagan lo necesario, pero Sí. cerradas, pues, casas cerradas. Sí, no, yo afortunadamente tengo una buena amiga viviendo allá con su esposo, entonces eso es una gran ventaja porque las casas pues cerradas se deterioran muchísimo, ¿no? Entonces, por lo menos tenemos la suerte de que está ocupada y no hay tanto riesgo por ese lado. Pero aquí estamos, bueno, como sabes, mi esposo trabaja acá y, y bueno, con la esperanza de volver, siempre uno no la pierde, ¿no? Bueno, esa esperanza siempre vivirá, pienso yo, ¿no? De alguna Sí, forma, bueno, imagínate, yo tengo prácticamente desde el 83 afuera, siempre he ido a Venezuela de vez en cuando. Esta vez tengo 5 años sin ir, es la vez que he pasado más tiempo sin ir. Bueno, ya uno siente la presión así de que tiene que ir y tal, ¿no? Que tiene que sí. organizar, ya decidirse y tal. Hay 50.000 excusas, pero yo pienso, bueno, que ya el año que viene ya no tendré más excusas, tendré que ir y listo, pues, echarme al agua. Sí. Echar del agua. Bueno, yo siento que yo tengo 4 años que no voy. Yo siento que ya es como un país que uno no conoce de la misma manera, ¿no? De hecho, hasta el otro día me dio mucha risa porque soñé que estaba llegando y tenía que ponerle gasolina al carro. Y cuando fui a pagar, no me recibían nada de lo que yo tenía. Entonces, bueno, casi que uno se siente un extraño, ¿no? Porque muchas cosas han cambiado desde hace 4 años y bueno, es un país diferente. Pero siempre será el país de uno y de alguna manera yo creo que uno coge el ritmo rapidito otra vez. Sí, bueno, uno necesita volver, como quien dice, a ver los cambios que han habido, por ejemplo, de la moneda, algunos nombres de personas que uno tiene que lidiar con ellos y tal, y al poco tiempo, pues estás más o menos en tu salsa En la y onda, sí. en la onda. Sí. Es una de las cosas que yo digo que cuando uno llega a Maiquetía, pues todo le es familiar, desde los letreros hasta la forma como la gente se desenvuelve ahí saliendo en la calle, en los garajes, ya una cuestión que uno no lo nota hasta que está ahí, porque imagínate, yo salgo aquí, ya tengo tanto tiempo acá y todo supuestamente familiar, pero en sí es algo que ahí le tienes en otro idioma, que hay gente Claro. con la que uno se adaptó, pero que no son la gente 100% con que uno congenia. Y entonces, bueno, cuando llegas allá, ya desde que te saludan en la entrada y te piden el pasaporte y tal, ya tú dices, caray, estoy aquí, qué rico. Eso es así, tal cual, tal cual. Sí, Siempre es rico volver. sí, es una cosa así que, bueno, ver cuando se aproxima el avión, ya ver que estás ahí viendo ¿cómo se llama? Katia Lamar y todas esas cosas, tú dices, Exacto. wow, eso es lo máximo, pues. Es lo máximo, el calorcito, el mar Caribe. Sí.
Mira, bueno, no sé, había pensado que podíamos hablar también, porque tú eres, en cierta forma, diría yo, una de tus especialidades es la contratación de personal para compañías, para empresas y eso, ¿no? Entonces, bueno, Sí. ¿qué piensas tú cómo va a variar el tipo de personal que se va a necesitar ahora post pandemia? ¿O crees tú que hay perfiles que se mantienen? ¿Qué has analizado tú? Em, bueno, yo sigo muy ligada al proceso de búsqueda de talento aún desde aquí, pues porque en Venezuela los últimos años, desde el 2007, teníamos mi socia y yo una empresa de consultoría y hacíamos fundamentalmente búsqueda de talento. Y algunas otras cosas de consultoría en desarrollo de recursos humanos, pero digamos que el fuerte era búsqueda de talento. Y acá en Colombia he estado haciendo eso, no con una compañía estructurada, pero bueno, sigo en el mismo negocio. Yo creo que con la pandemia, obviamente hay sectores del mercado que están más activos y que han tenido como un boom muy acelerado de crecimiento, que es el sector de comercio electrónico, por ejemplo, donde obviamente la gente al estar en casa, pues ya no puede ir a los centros comerciales o no podía, porque ya están abriendo un poquito más, flexibilizando, pero de todas maneras hay personas que prefieren no ir y siguen y han intentado seguir las compras online. Eso ha sido un sector de mucho crecimiento, igual que todo lo que significa despachos a domicilio, el sector logística y distribución. Eso ha tenido un auge muy grande. Yo creo que va a seguir siendo así por un buen rato. Eh, el sector alimentos obviamente sigue funcionando muy bien. El sector salud, que ha tenido también un boom de crecimiento muy grande. Y hay otros que se han visto un poco más impactados, como el sector transporte, la parte de vuelos, de traslados en bus, en trenes, todo eso ha estado un poco más deprimido porque, bueno, obviamente la pandemia nos minimiza eso, ¿no? Pero todo lo que significa comunicaciones, este tipo de salas donde la gente puede tener sesiones de trabajo desde cualquier parte del mundo, eso implica por detrás todo un trabajo de tecnología que ha tenido muchísimo auge y yo creo que lo va a seguir teniendo por un rato. O sea, no nos imaginábamos hace 2 años que, que bueno, que los congresos profesionales iban a ser online o que iban a haber clases masivas virtuales online y facilidades tecnológicas detrás de eso, como preparación de clases, interactuar con los alumnos virtualmente. O sea, eso ha tenido, y creo que por un rato más va a seguir siendo así, ¿no? También he leído que las compañías también van a tratar de maximizar el uso de los empleados que tienen, porque se dan cuenta que, bueno, que antes tenían en cierta forma pues empleados pues para funciones y tal, pero ahora quieren algunas compañías como decir, bueno, vamos a trabajar por proyecto, en este proyecto tú vas a tener tal función, en el otro proyecto pues tendrás otra función y así se van rotando el personal, no necesariamente como era antes que seguían la línea de un departamento y se aislaban un poco de los otros departamentos, sino más bien como que este es el pool de empleados de la compañía, vamos a, en este proyecto cómo los utilizamos, en el otro proyecto cómo los utilizamos y así, ¿no? Sí, sin duda. El trabajo por proyectos obviamente ha crecido también. O sea, las empresas se han dado cuenta, fíjate, hay muchas empresas y países también, según la cultura de cada país, que son un poco más o han sido un poco más conservadores con eso del trabajo virtual. Y la pandemia los ha forzado a aceptarlo y a vivir con eso. Y muchos países y empresas y sectores se han dado cuenta de que la virtualidad funciona, incluso en algunos casos la gente ha resultado ser más productiva. ¿Por qué? Bueno, porque te evitas el cansancio de los traslados. Una ciudad como Bogotá, por ejemplo, que es súper congestionada, para tú llegar a tu trabajo, si te queda relativamente lejos, te puedes gastar fácil 1 hora. 1 hora para ir, 1 hora para volver.
eso desgasta, ¿no? Ya el día viernes o el día jueves estás bastante cansadito. Mientras que trabajar en casa hace que tú te distribuyas tu tiempo, seas más eficiente en el uso del tiempo, pero eso no entraba en la mente de muchos líderes, de muchas personas a cargo de personal, por aquello de mantener el control y como su gente ahí sentada frente a sus ojos para ver que estaban efectivamente trabajando. Y ahora tienes hasta los call centers regados por el mundo. O sea, aquí hay call centers que le dan servicio a nivel nacional en Medellín. O incluso hay países que tienen su call center en India. ¿Sí? Entonces, y siguen funcionando muy bien. Mire, ¿cómo funcionará post pandemia esta dinámica? Porque siempre hay, tú sabes, el impacto personal de una persona con respecto al grupo. Pues entonces hay personas que eran más bulla que cabulla. Es decir, en una reunión no decían la solución, sino repetían la solución que otro decía, pero pareciera que ellos la decían y entonces se sacaban los aplausos casi y creían que habían hecho la gran cosa. ¿Cómo será ahora que no están presenciales y que cada quien, o sea, si a ti te llega tu trabajo y tú lo resolviste, eso se sabe inmediatamente y listo, el bla, bla, bla y tú sabes, el vendo imagen se disminuye en una forma sustancial. Entonces, ¿cómo será en estos casos las formas de evaluar también los proyectos? Habrá ahora, se notará más la eficiencia de un empleado, el tiempo de respuesta, que antes era, nadie quería que le pusieran tiempo de respuesta, pero ahora prácticamente cambiaste tiempo de respuesta por estar presente, pues, o sea, con que tú cumplas con tu tiempo de respuesta, hiciste tu trabajo. Y si quieres, lo haces desde la bañera o lo haces rapidito y después te dedicas a cortar la grama, pero el tiempo de respuesta es el indicador de que hiciste el trabajo, pues. Entonces, Así es. Sí, 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 sin duda. Y también depende mucho de la habilidad del líder para detectar eso, ¿no? Que tal vez en el día a día y la cotidianidad presencial eso se diluía un poco porque como tú dices, el hablador de bobadas, de la cocina, el de los chismes. desde los chismes, se diluía un poquito apoyándose o escudándose detrás de otra persona, haciéndole la sombra y utilizando la sombra de otro. Y ahora queda más expuesto, pero pues también depende del líder identificar eso y hacer que, digamos, sacar lo mejor de las personas desde lejos, que también tiene sus requerimientos de capacidades. Esto se congeló. Sí, se quedó congelada la imagen, pero te escucho. No Ah, sé. ok. Entonces el líder tiene que hacer uso de sus cualidades de líder y saber gerenciar eso y sacar lo mejor de la gente virtualmente hablando. Pero fíjate que yo sí creo que es importante también un poquito de presencialidad, ¿no? En estos días hablaba yo con un amigo que es profesor en una universidad acá y él decía que él extrañaba enormemente el contacto con los colegas y poder conversar y de repente él compartía el traslado de la universidad con un colega y bueno, en el camino iban hablando de cosas del trabajo, de su, qué sé yo, experiencias y tal. O hablar con los alumnos presencialmente, irse a tomar un café o meterse en la biblioteca de la universidad y curiosear los libros nuevos o revistas nuevas que les llegaban. Y esa virtualidad no es para todo el mundo y no es para siempre, ¿sabes? Y no es para todo el tiempo. Eso Sí, sí creo que desde el punto de vista de la parte social, de la parte anímica de la gente, afecta, ¿no? En algún momento yo creo que eso cuando ya la vacunación funcione y haya un poquito más de posibilidades de contacto, tal vez haya que empezar a introducir como una mezcla, ¿no? sí, un híbrido, ¿no? Un híbrido entre virtualidad y presencialidad. Sí. Mire, ¿y tú crees también, no crees también que los líderes, digamos, pre-pandemia, muchos no van a sobrevivir la pandemia? Porque también mucha gente hacía del liderazgo el control presencial, el miedo metían miedo, como quien dice, con la autoridad, con el cochocho, como decimos en Venezuela. Y eso, pues ese jueguito ya no funciona tampoco
en la vida virtual, porque también el líder tiene que responder a los emails cuando se los dan y no puede ser el bottleneck de la situación. Pues entonces han habido toda la vida muchos líderes bullshit y eso lo vemos que como llegan hasta incluso a la presidencia de algunos países. Pero en cuestiones de trabajo en que tienes que producir algo, pues esos líderes se caen, pues, pienso yo, no sé, algunos. Claro. No, claro, si el foco del líder es control, es control de horario, control de presencialidad, control de cuántas veces te paraste a tomar café, ese líder tiene que cambiar su estilo, ¿no? Y dirigirse más a evaluar productividad, contribución al equipo, riqueza de esa contribución y aporte, cómo trabajan en equipo aunque sea virtualmente, y menos en el control. Si la orientación del líder es al control, tiene que cambiar, o si no, el mismo sistema lo va a empezar a tener que hacer a un lado. Claro. Porque ya eso no es, no va a ser, digamos, prioritario o importante. Bueno, nunca lo fue, la verdad, pero pues son estilos que en algunas empresas se mantuvieron en el tiempo. Sí, con el cuento este de que yo soy de la vieja generación y tal. Yo soy, por ejemplo, yo he hecho proyectos, uno de los últimos proyectos que hice fue la digitalización de OFIT, del fondo, del fondo PEP. Y bueno, cantidad de gente que quería que todavía seguir, tú sabes, firmando en papel y que le llevaran, no importa que esté en el sistema, pero sáquenle una copia y me lo ponen en una carpeta, porque entonces yo reviso la carpeta, entonces otro que vale menos que yo, que soy tan valuado, que lo fotocopie, que lo escanee y lo vuelva a meter en el sistema y toda esa cosa. Entonces llegas a aberraciones total solamente porque una gente no se siente en confianza para dar clics o para hacer algo en un sistema porque piensan que son tan importantes que no tienen tiempo para hacerse amigos del sistema que los está apoyando en su trabajo, pues, y siendo los que deberían dar digamos, el ejemplo. Entonces, bueno, Claro. eso también existe, no sé, con esto se tienen que ver caído de un solo totazo porque imagínate, les tocó usar el sistema que no habían usado. Así es. No solamente eso, sino que digamos que si eres una persona como de la vieja guardia, orientada al papel y tal, esto de la virtualidad te mata. O te adaptas a eso o estás igual, como te decía antes, fuera del sistema. El mismo sistema se encarga de hacerte a un lado y traer a alguien que se adapte mejor a la virtualidad. Que por cierto, esos estilos no tienen nada que ver con la edad. Hay gente, sí. bueno, senior que aprenden muy bien a manejarse con los sistemas, con la virtualidad, con la tecnología y se adapta y le saca provecho. Y hay gente más joven que no se le facilita o no lo quiere hacer, ¿no? Sí, Entonces, bueno, hay seniors que requieren de demasiado asistentes también, sí, entonces exacto. eso Sí, también es digamos, el overhead del senior. O sea, así eso es. también se debe estar depurando, ¿no? A lo mínimo indispensable, pues. Porque... Sí, claro, sin duda. El sistema por sí mismo va a ir depurando todo aquello que no le genere valor, pues, y va a ir quedándose con lo que le genere valor. Por eso hay que ir como que adaptándose a los nuevos tiempos, pero como te decía, yo no soy visionaria del futuro, ni mucho menos, pero viendo cómo se ha comportado el mundo, pues ante otras pandemias, yo creo que en algún momento va a volver todo no va a ser una normalidad igual a la que teníamos antes de la pandemia probablemente, pero sí va a volver la presencialidad de alguna manera, tal vez no totalmente, pero sí como en un híbrido. Y serán las compañías más de avanzada, las más modernas, las que usen eso y le saquen provecho a los dos mundos, ¿no? Al híbrido y no obviamente hay sectores que requieren la presencialidad. Si tú trabajas en una planta de manufactura no sé, de caucho o lo que sea, tienes que estar ahí porque tienes que manipular los productos, obviamente. O dirigir las máquinas o manejar las máquinas que lo hacen. Pero hay otras cosas que son perfectamente Claro, virtualizadas. compras, administración, toda esa gente no tiene que estar ahí, ¿no? No Mira, tiene que estar ahí.
Y bueno, una cosa también que he pensado yo es que estas megaciudades en que todo el mundo se acumula en las horas pico y de los tráficos, esos son innecesarios porque si tú te pones a ver Claro, con esto de la virtualidad, tú podrías hacer distintas locaciones en que las personas se trabajen, pero no tiene que existir el mega edificio de la compañía donde todos tienen que llegar y ese mega edificio no tiene que estar en el mega centro empresarial y los mega restaurantes y todas esas cosas. Entonces, yo diría que todo eso ya, digamos, en los próximos años veremos quizás que se va como a descentralizar esos centros así que lo que traían era estrés, porque eso tenía, digamos, cierta lógica cuando tú, pues, querías estar cerca de tus business partners, ¿no? De sí. estar todos en el mismo, pero si ahora estás vía electrónica tan cerca, no necesitas estar todo el mundo montado uno arriba del otro, pues, y montado en la misma autopista y montado en el mismo metro. Todo eso se tiene Sí. que racionalizar, diría yo, ¿no? No, y fíjate que ese cambio trae como consecuencia otros cambios. O sea, lo que tú decías de los restaurantes, el transporte, los servicios que le prestan, o sea, las super torres de oficina. Bueno, yo no digo que no se necesiten oficinas, pero tal vez si necesitabas 1000 metros cuadrados, ahora vayas a necesitar 500. Y ya no es, eso es una empresa, más otra, más otra, más otra. Va a hacer que los grandes sectores de espacios para oficinas se tengan que evaluar en qué lo utilizan, ¿no? Y a su vez la gente que le presta servicio a esas oficinas, servicios de limpieza, servicios de telecomunicaciones, servicios de alimentos. El otro día leía que, bueno, como la gente está trabajando más desde... ¿Sí me escucha? Esto se Sí, paralizó te otra vez. escucho, te quedaste Ok. paralizado, pero tienes buena pinta paralizada. Bueno, que incluso como las personas están trabajando más desde su casa, todo lo que son los suburbios de las ciudades, que digamos la gente había estado tratando de trasladarse a las grandes ciudades, hablemos de un Los Ángeles, San Francisco, Nueva York, París, Londres, qué sé yo, que se iba a quedar la gente más en los suburbios, entonces los servicios de comida, de meriendas, de snacks, iban a tener que ser más ambulantes e irse hacia esos suburbios para que los que trabajan en casa, bueno, no tengan que pensar en, bueno, pero ahora tengo que detener aquí para ponerme a hacer el almuerzo, no, porque va a pasar el carrito que distribuye a tal hora y entonces yo bajo y compro la comida. Y eso significa un cambio también en muchas cosas, mucho más allá que los espacios de oficinas o que la virtualidad, que cambia el concepto de las ciudades, de cómo era antes de la pandemia y cómo vaya a ser después, ¿no? Sí, y parte de tu sueldo tú lo dejabas en otro, digamos, en otro sector de la ciudad y el sector donde tú tenías tu residencia, donde tú invertiste, era solamente para dormitorio prácticamente. En cambio, ahora sí, tú puedes ver florecer a lo mejor el sector donde tú tienes tu residencia y mejorar el ambiente local, mejorar porque vas a estar más tiempo en tu lugar, pues en esa zona, pues. Así es, O sea, así es. no, eso yo creo que va a ser un cambio muy bueno para muchos sectores, pues. Lo que también pienso yo es que indudablemente que en estas idas a los trabajos y en los trabajos la gente se conocía y ahí se hacían parejas y se formaban familias y todas esas cosas. ¿Cómo va a ocurrir esto ahora en esta nueva modalidad? ¿En qué momento va a haber ese cambio? Bueno, algunos dicen, bueno, en forma electrónica, por los sistemas electrónicos también se conoce la gente y tal, pero yo creo que tiene que haber alguna actividad de tanto de las compañías como ya entonces uno en forma, digamos, privada de organizar reuniones con gente, o sea, que tú Sí, conozcas a alguien, sí. o sea. Fíjate que mi esposo, que es profesor universitario, ellos hacen encuentros cada cierto tiempo, no lo hacen así ritualmente cada semana, ni mucho menos, pero hacen un encuentro, por ejemplo, con los estudiantes, porque cuando estabas presencial, bueno, de repente con los estudiantes te podías tomar un café o hablar de otras cosas que no fueran precisamente las clases, sino más en el plano personal, y eso se ha perdido y la gente lo siente.
Entonces hacen como unos encuentros virtuales para tomarse un café con su café y todo, y comparte con los estudiantes para conocerse un poco más en otro plano, ¿no? A mí lo que más me preocupa son los niños, ¿sabes? Porque ¿cómo socializas tú con este sistema niños, por ejemplo, de 5 años, de 4 años, que no pueden ir a un jardín de infancia, que no pueden juntarse con otros amiguitos a jugar? Y ya vamos o sea, ya estamos año y medio de este sistema, y con los niños hay que, no sé, ya me da un poquito de como de cosa, como de tristeza con la parte social de las criaturas chiquiticas. Pero bueno, Bueno, pensando que en algún momento vayan a poder, aquí por ejemplo ya las guarderías abrieron, entonces los niños pueden ir mediodía y tal, y eso está bien, pero tengo una amiga que tiene 2 niños pequeños. Uno, cuando empezó la pandemia, tenía 5 años y el otro 8. Entonces tenían que estar en la casa. El esposo, afortunadamente, que estaba sin trabajo, era quien coordinaba, porque el chiquitico necesitaba ayuda para hacer el contacto con el colegio y hacer las tareas, o sea, muy chiquititos. Entonces, eso, bueno, ya se buscará la manera, creo yo, de atender eso, pero es importante atenderlo. Si no, vamos a tener una generación de solitarios, ¿no? Dentro de poco, donde... sí, bueno, por un lado eso, pero por otro lado quizás también uno tiene que decir que los niños pasaron más tiempo con sus papás o los papás con los niños, porque se había automatizado mucho esto de que, bueno, yo tengo que trabajar, los niños en una guardería, entonces prácticamente el contacto durante el día minimizado, la responsabilidad de la crianza, de la alimentación y todo eso prácticamente en manos de terceros, y tú solamente como si eras el manager de dónde va tu hijo, a qué actividad y cosas de esas, ¿no? Entonces, porque no Sí. todas las familias se podían dar el lujo de que alguien no trabajase de la pareja. Entonces, digamos que eso, pues, en cierta forma compensará algunas cosas que sucedieron en este año, porque habrá niños, una generación que volvió a tener a sus padres enseñándoles a cocinar, enseñándoles a cómo se funciona un aparato de estos, hablándole de que es su trabajo, porque hay niños que ni siquiera se imaginaban en qué trabajaban los papás, imagínate, porque lo veían Sí. desaparecer, y las actividades hoy en día son así, que trabajas por una compañía, te metes ahí, sales y no se ve en qué parte de la mecánica de la compañía es que mi papá trabaja o mi mamá trabaja. O sea, todo era así como que... Bueno, probablemente van a decir, ¿sabes? Que mi esposo tenía un amigo, profesor universitario, y sus niñas cuando eran chiquititas le preguntaban a qué se dedica tu papá, y decía que su papá limpiaba pizarrones, porque él lo veían dar clases, escribir en el pizarrón y borrar los pizarrones y volver a escribir. No, mi papá limpia pizarrones. Ahora los niños dirán, mi papá está todo el día en la computadora haciendo cosas por ese medio, ¿no? Sí, y habla con gente. Y habla con gente todo el tiempo. Sí, con unos Sí, pero micrófonos y tal. No, bueno, pues, indudablemente que todo esto, mira, bueno, con respecto a las contrataciones, bueno, yo sé que siguen ustedes, por ejemplo, organizan todavía que para ciertos niveles de gerencia, pues que la gente tiene que tener unas entrevistas ya, digamos, presenciales, y tienen que ir a ver los lugares, las compañías, y ser más concretos. Pero para niveles más de entry level, digamos, a lo mejor pues también hay ahora un nuevo estilo de hacer las entrevistas, quizás todo así también a través virtual. de esta forma virtual. ¿Hasta qué punto uno puede juzgar si una persona había algún truco que uno notaba en las entrevistas presenciales que ahora no se puede notar? No, yo creo que con la virtualidad puedes muy bien hacer el trabajo de selección y hacer buenas entrevistas. Y si necesitas apoyo, hay muchas herramientas virtuales de test que se han desarrollado, psicométricamente probado, que le puedes administrar a la gente, y y vas a tener un poco más de información sobre la personalidad de las personas. Y si no, Mm, también pruebas de dibujo, que los puedes poner a hacer
La gente cree que uno evalúa como psicólogo la calidad del dibujo y la verdad es que no, no, para nada. Entonces, esas pruebas te dan mucha información si necesitas apoyo para eso. Pero un buen entrevistador hace una entrevista por este medio, viéndole la cara a la persona y puede obtener tanta información como en una entrevista presencial. Lo que pasa es que la presencialidad es lo mismo que hablábamos antes del líder conservador que necesitaba como el control, parte de esa misma mentalidad conservadora, ¿no? No, necesito que la persona venga porque entonces la veo y veo cómo se viste y veo cómo entra y me saluda. Ok, es verdad, pero en esta virtualidad también consigues muchísima información si eres hábil como entrevistador como para sacarla. Y si no, herramientas de apoyo, assessments, o sea, hay procesos de assessment que se pueden hacer virtualmente y funcionan muy bien. Entonces yo creo que en ese sentido se puede trabajar bien virtualmente hablando. ¿Y tú crees que haya, me imagino que tiene que haber gente que ha comenzado un nuevo trabajo y no ha ido a la compañía, sino que le han mandado su equipo a casa y entonces se ha instalado en la casa y prácticamente desde mi casa, hoy es mi primer día de trabajo? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Claro que sí. Tengo, de hecho, conocidos, amigos que han pasado por procesos así y no han ido a las oficinas. No, o sea, saben dónde quedan, pero empezaron su trabajo y lo han hecho totalmente desde casa. Y en algún momento irán y conocerán a los compañeros presencialmente y los espacios de las oficinas, pero por ahora están trabajando virtualmente. Mi hija, que está empezando unas prácticas en una empresa farmacéutica, todo el proceso de selección fue virtual y va a empezar el 1 de julio virtualmente. Increíble, increíble. Bueno, Increíble. yo pienso que yo toda la vida, digamos, me imaginé que los supersónicos se iban a ir implementando poco a poco y bueno, yo vi esto de, tú sabes que las puertas se abren apenas uno se acerca a la puerta y las cintas estas transportadoras en los aeropuertos y prácticamente todo, bueno, y ahora obviamente la pantallita esa que tenían en la cocina que hablaban con todo el mundo y tal, eso ya es ahorita lo máximo, ¿no? Lo máximo, sí. No, y piensa que esto va a hacer que tú puedas contratar personal en cualquier parte del mundo. Tú o sea, tu empresa tiene sede, digamos, registrada impositivamente en Austria, como tú, pero tú vas a tener gente trabajando desde Singapur, desde México, desde Buenos Aires, sin ningún problema. Y ahí también los países y los sistemas tendrán que reinventar todo lo que significa el aspecto impositivo, de contratos de salud, de seguros de salud, cómo hacer para que eso sea, o sea, va a haber, la globalización se va a hacer más fuerte, creo yo, con todo esto, porque, o sea, si ya tiene gente trabajando virtualmente que no conoce las instalaciones y vive en el mismo país. Ahora no te escucho, no te escucho. El, el micrófono. Ahorita sí. Ok. Ok. Entonces, o sea, ¿por qué no contratar a alguien que está en otro país si cumple con el perfil? Entonces, primero la competencia entre candidatos va a ser más fuerte porque no solamente vas a competir con tus locales, sino con tus nacionales y con tus pares internacionales también. Y también, bueno, reinventar eso que te decía, cómo manejar los seguros para que sean globales, cómo manejar la parte impositiva, dónde vas a pagar impuestos si trabajas para una empresa que, bueno, eso se daba en las grandes empresas, si tenían sedes globales, bueno, era más sencillo. Pero si es una empresa más pequeña, ¿por qué no? Sí, ¿Por qué no? digamos, hay muchas cosas que van a cambiar y que algunas serán para mejor, otras serán más enredadas, pienso yo. Yo tengo muchos años trabajando también como consultor y siempre ha habido
esa pregunta, bueno, ¿dónde es que pagan los impuestos? Entonces la respuesta es también, pues en el país donde vives. ¿Dónde vives? Entonces, Sí. ¿y dónde vivo? Bueno, donde van los hijos al colegio. Ah, ok, ese es el país donde vive o viven mis hijos. Pero ahí es, o sea, donde tengan una actividad que demuestre que pasas el mayor tiempo del año. Entonces, Sí, sí. eh, pero bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos con esto. Mira, Rosalba, tenemos que despedirnos. Yo le pido a todos mis invitados que dejen un mensaje, que dejen un eslogan, que digan algo que contribuya o no a las personas que escuchen esto como el mensaje de Rosalba. Así que, bueno, te paso la palabra. ¿Quieres que dé un mensaje final? Sí, Bueno, en relación con la parte de la virtualidad y la contratación, pues yo creo que hay que seguir open-minded, ¿no? Porque todavía vendrán muchas cosas nuevas por ver y muchas cosas nuevas que se estarán implementando en los próximos años. Mi recomendación para todas las personas que están en época de empleabilidad es eso, que se preparen y sean open-minded para hacer, o sea, poder competir con, con pares internacionalmente hablando. Con los que no estén buscando trabajo, que somos los más senior, bueno, prepárense para poder hacer trabajos virtuales a través de proyectos, como hablábamos al principio. Yo estoy ahorita con dos amigas trabajando en un proyecto de una página virtual donde puedes contratar expertos de cualquier parte del mundo en cualquier área, ¿sí? Y expertos seniors, gente mayor de 50 años. Pero bueno, ¿en qué hay que prepararse ahí? Bueno, en el poder trabajar virtualmente, conocer sistemas, manejar estos juguetes que son las computadoras, que son una herramienta fundamental. Entonces, el mundo va por ese lado, ¿no? Por poder trabajar desde cualquier parte para cualquier empresa. perfecto. Mira, bueno, realmente ha sido un encanto hablar contigo. Es increíble todo lo que podemos hablar y sacarle cuando la persona sabe. Y obviamente que tú sabes del tema y tal. Mira, bueno, lo mejor para el 2021, mucha salud. Todavía eh, podemos tener alguna que otra retroceso con estos virus que nos están echando bromitas. Pero Así bueno, es. a ti te deseo lo mejor, a toda la familia y ya sabes, estoy aquí. Igual para ti, Jorge. Un placer para mí. Muchísimas gracias por este espacio. Gracias a ti. Chévere.